bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Consumo TIC, este espacio en el que tenemos la fortuna de reunir a las principales voces del ecosistema digital, de las telecomunicaciones y de todo esto que nos está cambiando la vida como usuarios, como personas, como sociedad y en diferentes esferas. Yo soy Guadalupe Michaca y hoy vamos a platicar de transformación digital, este proceso tan llevado y traído porque hablamos muy seguido de este concepto, pero ¿por qué no platicar con alguien que tiene la enorme tarea de llevar este concepto a la realidad, a una realidad en la que estamos necesitando abordar diferentes desafíos, uno de ellos la brecha digital, de cómo potencializar el uso de la tecnología, de cómo podemos ayudarnos y apoyarnos para tener más y mejor productividad? Y hoy tengo el gusto de saludar al ingeniero José Luis Peralta. Él es titular de la Oficina de Transformación Digital del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Ingeniero, gracias por aceptar esta invitación para platicar hoy con Consumo TIC. Muchas gracias. Al contrario, el placer es totalmente mío, ¿eh? Gracias, ingeniero. Pues decíamos, ¿no? Hay una enorme responsabilidad que recae en esta oficina que usted lidera. Tiene relativamente poco que está ocupando esta posición. Y pues bueno, primero preguntarle, ¿cómo podemos definir transformación digital? Yo decía, es un concepto del que recurrentemente hablamos en los medios de comunicación, en los espacios de diálogo de la industria, en la academia, desde la sociedad civil, pero si nos pudiera ayudar a contextualizar un poquito por esta parte, ¿qué entendemos por transformación digital y por qué es importante tener una oficina de este tipo, nada más y nada menos que en el órgano regulador de nuestro país? Claro que sí, por supuesto. De hecho, la primera tarea a la que nos dimos, mi equipo y yo, fue justamente a hacer la definición de transformación digital, porque dependiendo de dónde se encuentre uno, si uno está en la industria o en un banco, pues tienen los conceptos de transformación digital adoptados a sus necesidades específicas, ¿no? Pero la idea de esta oficina es tener una visión mucho más amplia. Entonces, en general, como lo definimos, la transformación digital es un proceso siempre continuo y es un proceso disruptivo. Y en este proceso continuo y disruptivo, los individuos, las comunidades, las organizaciones, las empresas, los gobiernos, la sociedad en general, adoptan herramientas de tecnologías digitales, ¿no? O herramientas tecnológicas digitales para realizar sus actividades de formas nuevas e innovadoras. Y pues, con el fin de mejorar o reemplazar procesos sociales, productivos, gubernamentales, culturales, ¿no? Y de esta forma se modifica la interacción humana y provoca cambios culturales con el objetivo de mejorar la vida de las personas. La transformación digital tiene que estar centrada en ese objetivo final de mejorar la vida de las personas. ¿Por qué tener una oficina que específicamente se dedique a la transformación digital, decíamos, desde el órgano regulador de las telecomunicaciones, para quienes no terminen de entender la importancia que se da desde este ámbito regulatorio? Pues comenzar por lo primero, que es tener una oficina que despliegue esfuerzos. Claro. Bueno, antes que nada es bien importante mencionar que la transformación digital ya está sucediendo, ¿no? Es decir, queramos o no, está sucediendo en el mundo, y es un fenómeno que es pues muy complejo y es transversal a toda la economía y a todos los sectores sociales. Entonces, ¿qué riesgo tenemos como sociedad si no nos metemos de lleno, de manera ordenada, si no capacitamos a la gente, si no metemos en los temas de educación, ¿no? Si no les decimos y ayudamos a las pymes y las MIPYMES a entrar a esta transformación, pues tenemos el riesgo de que la brecha digital se aumente. Es decir, todavía estamos tratando de conectar a los desconectados y ya nos viene esta revolución, la siguiente revolución tecnológica, pues es urgente tomar esos temas, ¿no? Y nosotros pensamos que, bueno, pues si bien la transformación digital es un proceso, es un cambio cultural y es muy complejo, y pues la base de la transformación digital es la conectividad, por supuesto.
pero la conectividad no es suficiente. La conectividad es la base, son los cimientos sobre los cuales se puede dar esta transformación digital. Y entonces el instituto, dentro de sus atribuciones, pues puede crear sinergias y avanzar con una visión común y global, ¿no? Con los principios éticos e intercambio de buenas prácticas, tanto de manera interna, que es bien importante, como con la participación de todas sus áreas, que, por cierto, aquí se ha avanzado mucho, ¿no? Específicamente la Coordinación General de Política del Usuario está de manera continua metiéndose en el tema de la inclusión digital, enseñando a los usuarios, contactando a las pymes y las MIPYMES, en fin, o sea, y además los procesos de ventanilla electrónica y la digitalización interna que se está haciendo. Entonces, estamos trabajando tanto de manera interna, es la idea, pero también con otras, la idea es trabajar con otras instancias de gobierno y agentes interesados, tanto del sector público y privado, empresas y organizaciones, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, para poder contribuir en la configuración de una estrategia digital nacional, ¿no? Pues la idea es que se impulse una adecuada y exitosa transformación digital en México. Ingeniero, una de las primeras actividades que se realizaron desde esta oficina es el foro sobre diálogos para incentivar este intercambio de reflexiones y de opiniones sobre la transformación digital. En este foro que ustedes realizaron, decía usted algo muy importante: México carece de una agenda específica de transformación digital y el IFT ha propuesto poner el tema en la discusión. Cuando hablamos de esta carencia de una agenda específica de transformación digital, ¿qué tendríamos que hacer? Porque de pronto, para pasar, ¿no?, del diálogo a la instrumentación, o en otras palabras, del dicho al hecho, y ahorita usted también me comenta, no es necesario tener una agenda, es necesario tener una ruta digital, una hoja de ruta, pero ¿por dónde empezar? Bueno, yo creo que como lo mencioné, ¿no? La transformación digital impacta todos los sectores sociales y todos los sectores económicos, todas las industrias, ¿no? Entonces, si bien el instituto no tiene una atribución específica para poder generar una agenda digital nacional, nosotros sí pensamos que, primero, tenemos con nosotros a los regulados, que son, pues básicamente es la base de la pirámide de la transformación digital, ¿no? Eh, este, y estamos al día en los temas tecnológicos y tenemos relaciones con otras instituciones de gobierno y con instancias educativas, tanto privadas como públicas. Entonces, la idea es, desde esta trinchera, desde las atribuciones que tengamos, impulsar y desarrollar proyectos específicos, ¿no?, que promuevan la agenda de la transformación digital en la discusión pública. Si te diste cuenta en el foro, el día de ayer, hubo ahí, no recuerdo el nombre, de la Secretaría de Economía, que pues, también la Secretaría de Economía está trabajando en esto. Es decir, estamos trabajando en varios lugares y un poco la idea que tenemos es, vamos a hacer el chicle, vamos a hacer ese pegamento, y vamos en conjunto a trabajar con otras instituciones para empezar a configurar una agenda nacional, y caminemos poco a poco, ¿no? Nos han pedido ayuda, por ejemplo, para planes de estudio a nivel, por ejemplo, bachillerato, para ver qué podemos hacer para meter el tema de la inclusión digital y la transformación digital en los chicos de bachillerato, incluso a nivel de crearles una vocación sobre el tema, porque el tema es enorme. Te puedes meter a 1000 cosas, las ciencias de datos, la automatización, la inteligencia artificial, es decir, es enorme. Entonces, cosas de ese tipo podemos hacer. Capacitación de los maestros, por ejemplo, en estos casos de los maestros de bachiller o también estamos viendo si ayudamos a hacer una maestría, por ejemplo, en una universidad privada, no digo cuál porque todavía no se concreta, pero cosas de esas podemos hacer. Y por supuesto, todo tipo de proyectos que se ejecuten enfocados en la transformación digital. La idea es, ok, puede ser un grupo de estudiantes que tiene una muy buena idea. Nosotros no somos una financiera, pero podríamos conectar a esos estudiantes, primero con entidades que puedan aportar recursos económicos
para el proyecto específico del estudiante y después con expertos en aceleración de proyectos para que saquen sus proyectos a la luz, ¿no? Y cosas de ese tipo son las que podemos hacer y estamos empezando a hacer. Ingeniero, siempre es muy positivo observar lo que se está haciendo al exterior de México, la experiencia internacional. Y no sé si ustedes desde esa oficina han realizado algún diagnóstico sobre lo que se está haciendo justamente en otros países. Digo, creo que estamos incluso ya sobrediagnosticados en el sentido de que necesitamos subirnos al tren de la digitalización, que ya no es una pregunta si debemos hacerlo o no. La pregunta más bien es cómo hacerlo, y por eso comenzábamos esta charla diciendo cuáles serían los primeros elementos o acciones que se deben realizar, pero en el ámbito internacional, para contextualizar qué es lo que se está viendo, hacia dónde están avanzando otras economías en la materia. Pues mira, hay claros ejemplos en Europa, por ejemplo, España tiene un plan muy agresivo a nivel nacional, incluso se está invirtiendo una gran cantidad de dinero, ¿no? En Alemania también, en Australia, en Chile, en Colombia, es decir, y todo va dirigido más o menos en el mismo sentido, es decir, el tema de crear habilidades digitales en la sociedad. Todos los trabajadores, no importa qué seamos, no importa que tengamos una carrera profesional o no, necesitamos nuevas habilidades digitales. Necesitamos poder interactuar con sistemas que son cada vez más inteligentes, pero tenemos que saberlos aprovechar. En el caso, por ejemplo, de la industria manufacturera, pues ya vemos que en todo el mundo se está haciendo una automatización acelerada. En México no es la excepción. Entonces, ¿qué habilidades requieren los trabajadores de esa industria? Pues habilidades digitales. A lo mejor ya no van a requerir manejar un torno manualmente o estar cargando una cosa de aquí para allá, pero van a necesitar manejar un robot, saberlo programar, entender por qué funciona, cuando falla, qué hacer. O sea, estar ya más en contacto con estas tecnologías como la inteligencia artificial, para poder desempeñar sus funciones, ¿no? Entonces, básicamente los esfuerzos van dirigidos en esencia a ese tema de desarrollar habilidades digitales, incluso desde los niveles educativos más básicos. Y después, por supuesto, una serie de programas ya a nivel sectores económicos, en donde hay apoyos de distintos tipos, se fomentan proyectos, y se echan para adelante, ¿no? Ese es más o menos, digo, estamos justamente ahorita en el tema de viendo las experiencias internacionales. Justamente estábamos viendo hace un rato que vamos a tener una reunión con una universidad en España por sus programas de capacitación que tienen, porque estamos muy interesados en conocerlos y ver qué experiencias podemos absorber de ahí, ¿no? Entonces, se están haciendo muchas cosas en otras partes del mundo. No se diga China, por ejemplo, no se diga Corea del Sur, y nosotros, pues, y aquí lo que vemos es la industria. Si uno ve la industria se está modernizando. La industria por sí misma toma la batuta y dice, pues tengo que modernizarme, tengo que ser más eficiente, porque estoy compitiendo a nivel internacional. Pero si no se hace un esfuerzo coordinado mayor, corremos el riesgo insisto, lo que dije al principio, crear una brecha digital más grande y todavía más difícil de cerrar, ¿no? El reto es mucho y ahorita lo que comenta, ¿no? La parte de capacitación, pero también la parte de habilidades digitales, abordar desde diferentes dimensiones y esferas lo que tendría que ver desde el ámbito de productivo, pero también desde la sociedad. Hay esfuerzos puntuales que ha realizado el IFT en esta materia, en el tema de habilidades digitales, pero cómo lograr compaginar desde una sola trinchera el interés que tiene, por ejemplo, el gobierno, las secretarías destinadas a la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía. Usted decía, tendremos que ser nosotros, el IFT, como este pegamento que logre pues adherir todos los esfuerzos. ¿Qué tanto retroalimentación se tiene justamente con estas entidades? Bueno, ahorita, como es una oficina recién creada, apenas vamos a iniciar esas interacciones. Y yo digo que vamos a funcionar como pegamento, pero en realidad todas estas organizaciones también funcionan como pegamento. Un poco la idea es vamos a unir los pegamentos, porque desde una posición de gobierno, como partícipes de las, digamos, de las instituciones del Estado, tenemos en conjunto una fuerza
que podemos, si la sumamos, podemos hacer cosas muy buenas, ¿no? Entonces, vamos a sumar a todo el que quiera hacer pegamento con nosotros, bienvenido. Entonces, la idea es platicar con todos y ver qué proyectos podemos empujar y en ese camino ir configurando esta agenda, porque como dices, pues, si es un tema de educación, pues es la SEP. Si es un tema, pues yo qué sé, por ejemplo, de pymes y MIPYMES, pues vamos a ver a la Secretaría de Economía, ¿no? Hoy es un tema por ejemplo, cultural. El tema de las industrias culturales es bien importante. Oye, pues vamos a ver a las autoridades responsables de la cultura, y no solo a nivel federal, sino también trabajar a nivel estatal y hasta municipal, ¿no? Claro. ¿Hay alguna, bien decía usted, la oficina es de reciente creación y está en esta parte de ir viendo pues la mejor manera de sus objetivos, sus metas, pero ¿hay alguna meta en específico que nos pueda compartir, por ejemplo, a un año? ¿Qué estarían buscando que se logre desde esta oficina en un determinado tiempo? Bueno, primero yo creo que sería platicarte rápidamente de los ocho ejes rectores sobre los que vamos a trabajar, ¿no? Primero es la transformación digital institucional, que es un tema, digamos, interno, para mejorar el desempeño del instituto, ¿no? Para meter de lleno al instituto en el tema de la transformación digital. Ahorita ya hay muchas cosas que se ven por ventanilla electrónica, pero adentro los procesos siguen siendo como eran. Entonces, la idea de una transformación digital integral es totalmente digital de punta a punta, ¿no? Ya se ha avanzado mucho, ya hay algunos procesos digitalizados, entonces parte de nuestra línea de acción es ayudar. No venimos tampoco, aquí ya se ha hecho mucho trabajo, venimos a ayudar a acelerar ese proceso. Otro es, pues, por supuesto, lo que ya mencioné, el desarrollo de habilidades digitales, tanto al interior del instituto, ¿no? Como hacia el exterior. Entonces, ahí, por ejemplo, las relaciones con la academia para hacer planes de estudio, y hacia el interior del instituto, pues hay un montón de cosas que hacer para de veras, es como te dije, la transformación digital es un cambio cultural, no nada más es saber usar la computadora y no, es una forma de pensar distinta, porque los procesos los tienes que ser diferente, ¿no? Entonces hay que formar el capital humano interior, pero también ayudar a otras instituciones a que puedan formar su capital humano. Y pueden ser instituciones de educación superior, de educación media, de educación básica, pero también pueden ser empresas. Estamos muy interesados en las pymes y MIPYMES. ¿Por qué? Pues porque ahí trabaja la mayoría de los mexicanos que están dentro de la economía formal, y pensamos que si tú capacitas y das herramientas a las pymes y MIPYMES y a la gente que trabaja ahí, esa gente después lo derrama, digamos, hacia sus núcleos familiares y sociales. Entonces, puede ser un súper catalizador el tema de las pymes y MIPYMES. Después, por supuesto, seguridad digital y ética de las nuevas tecnologías. La famosa ética de la inteligencia artificial, que ya hay alguna recomendación que nos hicieron la presentación. La IFETEL participó en la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y los principios que también la OCDE ya tiene sobre ello, ¿no? Entonces es promover este tema de la inteligencia artificial, pero también el tema de la ciberseguridad. ¿Qué pasa? Que los usuarios en general, no solo, bueno, tienen que saber utilizar herramientas que le den seguridad a su conectividad y al uso de herramientas digitales, pero también tienen que saber usar sus datos. Al final, el punto más débil es cómo yo protejo mis datos y a quién se los doy. O sea, eso hay que hacer mucho en México. Hemos estado viendo mucho que hay muchos fraudes por ese tema, y sobre todo los más riesgosos son los temas que hacen, por ejemplo, con los niños, ¿no? Cómo los engañan y cómo los enganchan a cosas realmente terribles. Entonces, seguridad digital y ética en las nuevas tecnologías es la otra línea. Por supuesto, asequibilidad, conectividad y acceso, que es, pues ahí sí, parte sustantiva de lo que hace el instituto. Tenemos que seguir fomentando la instalación de infraestructura y facilitando el uso del espectro radioeléctrico. Lo que ya mencioné, industrias culturales y transformación digital, todo ese tema poco se aborda, pero realmente plataformas de OTT como Netflix están transformando a nivel mundial el tema, y qué implicaciones va a tener o qué implicaciones está teniendo ese tipo de plataformas en comunidades, por ejemplo, las comunidades indígenas en México.
porque no se está haciendo nada con ellos específico para también darles herramientas, ¿no? Y ellos tienen mucho que decir. El tema de, por supuesto, tecnologías de la transformación digital. Esto es un tema de actualización constante, porque todos los días surge una nueva máquina de inteligencia artificial, que si la de Google, que si la de no sé qué, surgen nuevas herramientas de Amazon Web Services que están disponibles para todos, surgen nuevas cosas todos los días, herramientas digitales de todo tipo, y es bien importante tener una actualización continua, eso es muy importante. Y, por supuesto, la incubación y aceleración de proyectos de transformación digital, lo que te decía, si hay proyectos que estudiantes o empresas pequeñas, medianas, microempresas tengan, pero no tengan recursos, nosotros podríamos funcionar como ese pegamento entre, a lo mejor, patrocinadores interesados en desarrollar sus tecnologías adentro de una pequeña empresa para desarrollar sus productos en esos niveles, porque después los productos tecnológicos, pues, digamos, se usan en las grandes empresas, pero las pequeñas empresas no saben cómo usarlo, y a veces pueden estar interesados estos productores de tecnologías en financiar proyectos, por ejemplo, ¿no? O buscar financiamientos del Banco Mundial, etcétera. Ahí hay mucho que hacer. Y por supuesto, el eje, el número 8 es, pues, hacer aportaciones continuas para la construcción de una agenda de transformación digital nacional. Y eso es, como es parte de todas las otras 7 ejes rectores. En el camino y en la relación que vamos teniendo con otros entes de gobierno, la idea es ir construyendo esta agenda, irle dando forma, y darla a conocer. Es que la gente sepa que hay esta oficina y la gente sepa que esta oficina está en coordinación con otras entidades de gobierno para ayudar al tema de la transformación digital en todos los niveles, ¿no? Claro, pues la tarea es amplia, ingeniero Peralta, pero pues también vemos que hay la primera parte del esfuerzo, pues es comenzar a verbalizarlo, a decir fuerte que estamos dentro de este proceso, que no podemos seguir esperando más como país porque podríamos perder mucho de lo que, incluso de lo ya mismo ganado, ¿no? Como este marco regulatorio que ahora tenemos y que ha impulsado los servicios de telecomunicaciones, la propia pandemia que con todo y la tragedia que significa, pues nos aceleró esta adopción tecnológica y pues es momento de aprovechar. Ingeniero, solamente pedirle alguna parte con la que pudiéramos concluir esta charla, que le agradezco muchísimo, cómo podríamos cerrar y que por supuesto pues sigamos platicando sobre esta oficina y lo que va avanzando. Bueno, yo creo que la conclusión es la transformación digital está sucediendo y México necesita meterse de lleno en la transformación digital. Necesita que todos los individuos de la sociedad y que todas las organizaciones de la sociedad, sean públicas, privadas o de cualquier tipo, se metan lo más rápido en el tema del proceso de transformación digital, porque es un mundo conectado. Eventualmente, a nivel global, podemos perder competitividad, y a nivel individuo podemos crear brechas más grandes de las que ya existen. Entonces es bien importante que tomemos este tema en serio y que lo trabajemos, como te decía, con otras instancias de gobierno en todos los niveles y con empresas privadas de todo tipo, y empresas de educación, instituciones educativas y centros de investigación. Claro, al final es un tema que se tiene que ver pues desde con una visión de multifactor, pero también de multisolución. No está todo en una sola canasta, no está todo en la responsabilidad de una sola entidad, y qué bueno que el IFT desde su trinchera pues esté abriendo la conversación sobre el tema. Así es, así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta conversación. Amigas, amigos de Consumo TIC, les agradecemos que nos hayan visto y por supuesto que continúen siguiendo la señal de Consumo TIC, hablando de estos temas de transformación digital, ecosistema y todo aquello que nos está transformando como sociedad, pero también como individuos. Muchas gracias. Hasta la próxima.